Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar a ver un nuevo tema que es la integral definida. Les voy a leer lo que corresponde a la teoría de este tema y luego pues les voy a mandar foto de estos apuntes, y luego vamos a empezar a ver pues la explicación de ese tema. La integral definida nos dicen que es un concepto que se utiliza para determinar el valor de las áreas limitadas por curvas y rectas, dado el intervalo a, b, en el que para cada uno de sus puntos x se define una función f de x que es mayor o igual que 0 en a, b. Se llama integral definida de la función entre los puntos a y b al área de la porción del plano que está limitada por la función. El eje horizontal 0 u origen x y las rectas verticales de ecuaciones x igual a y x igual a b. Y luego tenemos que la integral definida de la función entre los extremos del intervalo a, b se denota o se escribe como integral de b hasta a f de x dx. Es decir, cuando nosotros tenemos en un eje cartesiano una curva en la cual queremos nosotros calcular el área, para calcular esta área tendríamos que aplicar la integración y conocer el área de esta figura que es irregular. ¿Y por qué es irregular? Pues porque aquí tenemos, un lado que es una recta, esta es otra recta, esta es otra recta, pero aquí tenemos pues una curva. Entonces no hay alguna fórmula directa en que nosotros podamos conocer el área bajo la curva de esta figura que está en este eje cartesiano. Y luego nos indican también que la notación de la integral definida, es decir, cómo se escribe una integral definida, pues tenemos nosotros que primeramente vamos a expresar el símbolo de integración y luego a esta parte de la literal b se le llama límite superior, a la f de x se le llama integrando y al límite expresado por la literal a se le llama límite inferior. Ahorita les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer nosotros con el cálculo integral con una integral definida. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un cuadrado y queremos conocer el área de este cuadrado, pues nosotros lo podemos calcular fácilmente, ¿no? O sea, como sus lados son iguales, pues el área de este cuadrado pues sería igual al lado por lado, ¿verdad? Y ya tenemos o conocemos el área de esa figura. Si nosotros queremos conocer el área de un rectángulo,
pues también podemos hacer el cálculo del área pues fácilmente, ¿no? Porque de esta figura, de este rectángulo, tenemos la base, tenemos la altura, y en este caso pues el área va a ser igual a base por la altura. Si tenemos nosotros un círculo y queremos conocer esa área, pues en el caso del círculo es igual, el área va a ser igual a pi por r al cuadrado. Igual, si tenemos nosotros un triángulo, pues hay una fórmula para calcular el área que es igual a la base por la altura sobre 2. Les decía, pues estas pues son figuras geométricas que se les llama regulares y que nosotros podemos calcular fácilmente pues su área. Cuando nosotros hablamos de la integral definida, el teorema del cálculo integral nos dicen que es el área bajo la curva. Como les decía ahorita en el ejemplo anterior, teníamos esta figura y pues nosotros queríamos calcular, aquí teníamos un punto A, un punto B, teníamos X, teníamos Y. Entonces, como no es una figura geométrica regular, tendríamos que calcular su área a través del cálculo integral. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en un eje cartesiano, tenemos nosotros, por ejemplo, esta figura, y nosotros queremos calcular, por ejemplo, el área con un punto A y luego acá tenemos un punto B, o sea, habíamos dicho esto es Y, esto es X, y a mí lo que me interesa calcular es esta área. Entonces los matemáticos decían, ok, si yo quiero calcular esta área, pues yo voy a ir haciendo rectángulos dentro de esto, y con esta fórmula pues yo puedo ir calcular esa área y luego hago la suma de todos esos rectángulos que yo tracé. Es decir, si yo digo, por ejemplo, aquí, yo voy a trazar aquí, este va a ser un rectángulo para mí, este va a ser otro rectángulo, yo aquí puedo trazar aquí, bueno, disculpen la línea, o sea, otro rectángulo, y así me voy, y al calcular cada uno de estos con esta fórmula y luego hago la suma, ¿verdad? En este caso, del ejemplo que habíamos visto anteriormente, yo tengo el eje X, aquí tengo el eje Y. Si yo quiero calcular esta área de A hasta B, les decía, los matemáticos empezaron a plantearse así, ¿verdad? A ver, yo hago un rectángulo aquí y conozco esta área, y luego trazo otro rectángulo aquí, aplico la fórmula y conozco la área, y luego yo trazo otro rectángulo aquí y calculo su área, trazo otro rectángulo aquí y conozco su área. Pero si nos fijamos, yo si calculo el área de todos estos rectángulos,
a mí me están quedando pues estos espacios que no los estoy considerando para conocer el área total de esta figura que yo tengo aquí. Entonces dicen, bueno, entonces yo hago rectángulos más chiquitos, o sea, los separo así y luego hago esto, ¿verdad? Y luego aquí hago otro rectángulo aquí y lo hago más chiquito y luego hago lo mismo aquí, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo pues ya las áreas que me falta por calcular pues son mucho más pequeñas a los espacios que me habían quedado a mí pues en un principio. Entonces, en el cálculo integral, cuando nosotros calculamos un área bajo la curva, estamos haciendo cada vez más pequeños los rectángulos para que estos claros que me están quedando a mí sean lo más pequeño posible y poder calcular con exactitud el área bajo esta curva. De eso es de lo que se trata el cálculo integral.